Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tengo el gusto de presentarles a un gran amigo y colega periodista. Estoy hablando de Ernesto Delgado. Muchos lo reconocerán por su trabajo en el departamento de imagen de Sedapar, pero hoy vamos a hablar de todo un poco menos de agua. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Estamos en una picantería y me es inevitable pensar en tu viejito, en acordarme de tu viejo, en Reinaldo Delgado, el gran actor arequipeño. Sí, pues, estos eran, digamos, los lares, los lugares por donde él siempre frecuentaba, ¿no? Las picanterías. Él era miembro de la Sociedad Picantera de Arequipa, ¿no? Uno de los miembros fundadores de esta sociedad. Y sí, pues, ir a una picantería para mí igual es inevitable recordarlo a mi padre. Y además la cultura lonca, ¿no? Con la que él estuvo muy relacionado. Y es una conversación que tenemos pendiente porque siempre hemos hablado fuera de cámaras sobre tu viejo, sobre ti, muchas experiencias. Coméntanos una experiencia que tengas presente de tu viejo. Mucha tantas, son muchísimas experiencias, pero creo que todas, todas, cualquiera que pudiera venirme a la memoria, no hace más que reforzar una cosa que yo siempre he admirado de mi papá, que era un verdadero maestro, ¿no? O sea, más allá, mira, fíjate que él fue profesor también del magisterio muchos años atrás, pero creo que por eso, por su vocación, digamos, artística también, y por su forma de ser, de él mismo, era un maestro, pues siempre te dejaba una enseñanza, de una u otra forma terminaba enseñándote algo. Claro que sí, mira, a mí me pasó que lo he conocido poco en realidad, a comparación de otras personas que lo conocieron mucho más, pero esas 3, 4 veces que lo vi me dejó mucho, ¿no? Es una persona que la ves poco y con lo poco que te dice te deja mucho, ¿no? Te deja muchas enseñanzas. Es lo que más resalto de él, ¿no? Sí, 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 definitivamente él era una enciclopedia, vamos a decirlo así, un compendio de experiencias, ¿no? De anécdotas, de conocimiento, vamos a decirlo así, cotidiano, popular. Mucho tenía que ver esto, ¿no? La tradición de la picantería, de Arequipa, esa tradición lonca que tú bien lo has recalcado, que la tenía, digamos, corría por sus venas porque él también creció, se desarrolló en su primera infancia, ¿no? En sus épocas de mozo, también en la chacra, ¿no? En el campo, netamente arequipeño, no tenía eso muy arraigado. Claro que sí, era muy notorio en él, ¿no? Y era lo que más resaltaba, ¿no? Sí. Ernesto, siempre hemos hablado, trabajar contigo, debo resaltar que es como una pequeña escuelita de periodismo, ¿no? He tenido el privilegio de trabajar contigo y de aprender mucho, pero también siento que compartimos algo, ¿no? Esa desazón de que esperábamos más de nuestra profesión. Esperábamos más, creo, del medio en el que desarrollamos nuestra profesión, ¿no? La precariedad en general cunde en nuestra sociedad y está abarcando casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, como tú como periodista, yo como periodista y todos los que ejercen esta profesión, vemos, hurgamos, si se quiere, en esos aspectos de la vida y descubrimos y notamos y observamos esa precariedad que a veces, como tú señalas, ¿no? Te desanima un poco, te desmotiva, pero si sigues hurgando un poco, vas a encontrar la motivación, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Y creo que es fundamental un periodista, ¿no? Hurgar hasta que encuentres la motivación, ¿no? Tienes que ser bastante enjundioso. Claro, bien puntilloso en determinados temas, ¿no? Sí, sí. Ernesto, hace mucho tiempo tú me comentaste sobre tu viejo, que, bueno, tuviste la oportunidad de mudarte a su casa, donde vives actualmente, y encontraste una serie de cosas, de manuscritos que él tenía de guiones de teatro, me parece. Sí, 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 sí. A raíz del fallecimiento de mi padre, con mi hermano, ¿no? Hemos hecho digamos, un inventario de las cosas que tenía. Mi papá era una persona sumamente apasionada por el arte y sí, pues tenía una cantidad de libretos que los tenemos, ¿no? A buen recaudo. Muchos de esos manuscritos, como tú lo has dicho, otros escritos a máquina, en stencil, o sea, yo creo que hay un bagaje muy importante ahí, ¿no? Al menos de lo que
de lo que ha sido el teatro en Arequipa, que muchos no lo saben, pero hubo una época, ha habido una época en Arequipa donde el teatro, la movida teatral y el interés por consumir, digamos, teatro, era muy grande y tenían temporadas inmensas, ¿no? Temporadas, mi padre me hablaba de temporadas con obras que, por ejemplo, eran 1 o 2 meses, y llenaban el teatro municipal. Entonces, de repente en esos momentos para nosotros era un poco difícil siquiera figurar esa circunstancia, ¿no? Pero ponte a pensar, ¿no? Si llenaban el teatro municipal con temporadas tan extensas, quiere decir que había un interés permanente, sostenido de la gente por consumir teatro, ¿no? Por asistir a las salas de teatro, en fin, ¿no? Que se ha perdido, ahora ya casi ni existe. Hablar de Reinaldo Delgado es hablar de teatro, ¿no? Del teatro arequipeño y de la cultura lonca, sobre todo, ¿no? Siempre a tu viejo le gustaba estar en las picanterías. ¿Tú sabías cuál era su plato preferido? Porque me causa mucha curiosidad, yo nunca tuve la oportunidad de preguntar. Bueno, tenía tantos gustos, pero creo que uno que le encantaba mucho era el cuy chactado. Ese era el pepián de cuy, ¿no? Y algunos platos que de repente ya ni siquiera se consiguen mucho en las picanterías, ¿no? El sango, cosas así tradicionales. Me hablaba de muchísimas recetas, siempre él comentaba, porque, o sea, él era un eximio cocinero también por las vivencias que él ha tenido, ¿no? Tuvo que aprender a cocinar, a valerse por sí mismo, y era un muy buen cocinero. Entonces tenía él, digamos, algunas preferencias que no necesariamente son las habituales, los que uno podría esperarse de un rocoto relleno, un pastel de papa, sino otros platos que solo él también sabía prepararlos, ¿no? Y que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Sí, mira, eso de las recetas que se van perdiendo con el tiempo es algo muy interesante, porque es una parte de la cultura, de nuestra cultura, que va muriendo de manera inexorable. Hay formas que podríamos todos, ¿no? Formas de evitar eso, pero hay muchísimas que van muriendo, ¿no? Y da pena, da un poco de pena pensar eso, pero también da alegría saber que hay gente que se esfuerza por rescatar, ¿no? Hay historiadores especialistas en la culinaria arequipeña, y creo que eso es algo que hay que resaltar, ¿no? Positivamente. En los últimos años creo que han ido apareciendo nuevos libros, ¿no? Sobre la diferente cultura culinaria que hay en Arequipa, ¿no? Sí, claro. Ernesto, también me causa mucha curiosidad, ¿cuál era la bebida preferida de tu viejo en sus buenos tiempos? En esos tiempos donde la jarana era de noche hasta que amanezca, ¿no? No, bueno, mi papá era una persona, le gustaba mucho la chicha, ¿no? La chicha de Uñapo. Le encantaba, diría que era su bebida preferida, pero si digamos de bebida espirituosa se trata, el pisco, le gustaba mucho el pisco también. Tomaba y tenía buena cabeza para el pisco. Claro que sí. Me hubiera gustado tener un pisco, una chicha, para brindar ahora por tu viejo, que nos debe estar escuchando, mirando desde alguna Él debe parte. estar contentísimo, claro que sí. Él debe estar contentísimo. Claro que sí, Ernesto. Claro. Y estoy muy contento de estar aquí contigo y de compartir este momento contigo. Era una conversación que siempre tuve pendiente y felizmente ahora se está dando la oportunidad. Gracias, Ernesto, por tu tiempo, por estar aquí y por compartir este momento tan ameno, ¿no? Que estamos teniendo. No, gracias a ti, Gustavo. Ciertamente es una conversación pendiente, y siempre cualquier conversación es una conversación pendiente, porque creo Nunca que se llega a terminar, ¿no? Claro, nunca se llega a terminar, y siempre surgen temas nuevos, y eso es lo interesante, ¿no? Como tú bien lo has señalado al comienzo, ¿no? De las personas que hacemos el periodismo, pero que sobre todo también nos gusta de una u otra forma, tenemos alguna sensibilidad por algo del aspecto artístico. Me refiero a que la literatura o la música o el teatro, en fin, ¿no? Que eso te hace ser no solamente un periodista, voy a decirlo así, común, sino un periodista con sensibilidad es valiosísimo, ¿no? Y es escaso, ¿no? Aquel que sabe conjugar su sensibilidad con la función, con el trabajo del periodismo, y puede transmitir a través del periodismo esa sensibilidad, es algo genial y que muy pocos lo logran, ¿no? Yo te felicito, Gustavo, porque veo en ti eso, ¿no? Precisamente, esa sensibilidad y el interés por aportarle siempre algo más al periodismo. No, gracias a ti, Ernesto. Señalas algo muy importante, que el periodismo ha perdido eso, ¿no? Que el periodista hoy en día lee, y si lee, lee poco, ¿no?
en el siglo pasado los grandes periodistas eran escritores, ¿no? Por eso el periodismo se miraba muy bien y en los últimos años se ha venido a menos, ¿no? Puede ser también por la demanda, la necesidad de información inmediata, que ha convertido todo en una vorágine, en una espiral, pero por donde, un tobogán, ¿no? Por donde te deslizas a una velocidad casi en carrera libre. Puede ser por eso, puede ser por el desinterés general por la lectura que existe en nuestra sociedad. Nadie lee, no, nadie se documenta ni se informa respecto a nada. Y bueno, los resultados de eso está de más mencionarlos, ¿no? Ya los tenemos a la vista. Nuestra clase política es digamos, lamentable. Nuestro sistema judicial, creo yo que somos el hazmerreír a nivel mundial. Entonces, todas esas cosas suceden porque también como ciudadanos nos hemos desinteresado de las cosas, ¿no? Y estamos metidos en nuestra cotidianeidad, nuestras urgencias inmediatas de todos los días, y por un lado, ¿no? Y por otro lado, aterrorizados porque la presión de los medios, la violencia que se vive en los medios, es apabullante también. Entonces, poco espacio te queda como ser humano, como ser miembro de la nación, como para desarrollarte en otras formas que no sea lo básico, ¿no? Trabajar y alimentarte. Poco espacio nos queda para eso, ¿no? Creo que habría que restablecer, tratar de retomar esos espacios. Mira, a mí no me gusta hablar mucho de política porque siento que me desgasta demasiado. Y entonces también puedo afirmar que esta entrevista ha sido exitosa porque hemos hablado poco de política, ¿no? ¿Por qué vamos a darle cabida a los políticos cuando los políticos no nos dan cabida a nosotros? O no le da cabida a la cultura en general, a la literatura, al teatro, ¿no? Pero ciertamente, tú lo has dicho bien, ¿no? ¿Por qué le vamos a dar cabida a los políticos? Pero sí tendríamos que darle cabida a la política en sí, ¿no? Como ciudadanos, como responsabilidad ciudadana, claro. Claro, deberíamos ya empezar o dejar de lado, digamos, el discurso políticamente correcto y siempre tratar de acomodarnos a las circunstancias de la mejor manera. No, deberíamos empezar a tomar posiciones y buscar las formas de defender esas posiciones. Nos enriquecería como sociedad porque la gente tendría necesariamente que documentarse, informarse, leer, instruirse si se quiere, para defender esas posiciones, ¿no? La política no puede estar de lado en nuestras vidas, pero sí los políticos y su payasada. Definitivamente hay que tratar de espectorarlos de la agenda cotidiana, ¿no? Claro que sí. Nuevamente, gracias Ernesto por estar aquí. Ya los chicos me están diciendo que se acabe el tiempo. Gracias Ernesto por el tiempo que nos das, por tus comentarios tan acertados siempre. Y gracias por aceptar la invitación, Ernesto. A ti, Gustavo, muchas gracias. A todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Y mira, ve, quedó corto el tiempo y siempre la conversación queda pendiente, ¿no? Entonces, claro, habrá oportunidades, muchas oportunidades para seguir conversando, espero yo. Habrá que sacar segunda parte en la entrevista, ya, ¿no? Segunda parte sacamos la entrevista, claro. Ahora sí como un pisco o una chicha. Como una chicha, ¿no? Claro, un anisado. Claro, de todas maneras. Claro que sí. Muy bien, gracias, eso ha sido todo, hasta una próxima ocasión.